Hola, soy yo nuevamente. Antes de empezar, quería agradecer el apoyo que le dieron al primer capítulo. Esta vez vengo con la continuación de esta teoría. No pienso alargar más esto, así que empezamos. Capítulo 02. Nombre del capítulo. Primeros pasos. Inicio. Los 2 primeros meses del segundo año en la academia se pasaron rápidamente. Las enseñanzas de Iruka, aunque bien muy esenciales, se hacían repetitivas con el paso del tiempo. Volver a aprender cosas sobre la historia de la aldea o de los Hokages era algo monótono de casi todos los días, sin contar que Iruka juntaba algunos pequeños hechos en la historia, cosas sin importancia, pero parecían ser cosas que Iruka quería realmente que aprendiéramos. El tiempo transcurría normalmente como todos los días. Amanecer, estudiar, trabajar y descansar era la rutina que ambos habíamos decidido seguir constantemente, aunque había ocasiones donde tuvimos que dejar algunas partes de lado para entrar en otras. Los entrenamientos con Hinata habían progresado bastante, pudiendo por fin seguirle ligeramente el paso, y ella estaba agradecida conmigo por esto, debido a que también la había incitado a que mejorara por cuenta propia. El caso de su hermana pequeña, Hanabi-yuga, era un caso completamente diferente. Con ya 6 años de edad por cumplir, sus habilidades crecían con el paso de los días, y la ventaja que una vez tuvo sobre nosotros se hacía más grande, haciéndonos creer que poder alcanzarla sería un arduo trabajo, lo cual me había hecho pensar varias veces en cómo era posible que ella sea tan buena a esa edad. Incluso había preguntado a Hinata y la respuesta había sido bastante sorprendente. A pesar de que había tenido la impresión de que Hinata sería la próxima a tomar el liderazgo de su clan, debido a la rama familiar que tenía en su sangre, saber de golpe que esa posición se había decidido hace un año, con la actuación de su hermana menor, debido a que Hanabi la superaba en creces de poder, a pesar de la diferencia de edad y entrenamiento que ambos habían tenido. Hinata había sido echada a un lado del liderazgo de su clan, pero mencionó que no había perdido los beneficios de pertenecer a la rama principal, además de que como había dejado de ser la principal candidata al liderazgo, había podido realizar algo que había querido hacer desde hace mucho tiempo. Aunque era algo que su padre ya sí no sabía, ella había planeado ya desde hace un tiempo tratar de cumplir ese sueño, un sueño que había descubierto por casualidad un día. Nuestra estancia en la aldea no había cambiado en nada. De hecho, podría asegurar que a pesar de no mostrarnos mucho fuera, el rencor que nos tenían seguía aumentando con el pasar de los días. Naruto, en un intento de ser aceptado, había decidido dejar en claro que no era un monstruo, tratando de realizar cosas que los demás niños de la aldea hacían, pero sus intentos nunca fueron recibidos ni bien vistos. Lunes en la mañana, hoy sería el primer día de clases con Mizuki. Estábamos ansiosos y expectantes a saber qué aprenderíamos en sus clases. Muchos tenían ideas sobre el respecto, pero no estaban tan cerca de la realidad. Buenos días clase, fueron las únicas palabras provenientes desde la entrada del aula, cuando la figura que todos habíamos estado esperando, entró por la puerta. Buenos días Mizuki-sensei, fueron las palabras de todos respondiendo a su saludo de la mañana. Mientras tomaba lista y conversaba con nosotros sobre algunos puntos que debíamos de respetar en sus horas de clase, llegó a pasar al tema que todos habíamos estado esperando. Entrenamiento ninja.
Bien clase, es nuestro primer día pero he aclarado algunos puntos antes de enseñarles esto, pero quisiera recordarles una cosa más, lo que aprenderemos aquí, es algo que será usado, para preservar nuestro bienestar, y el de nuestros más cercanos, más no será usado en contra de quienes consideramos como familia, si eso está claro, quisiera que se pongan de pie y me acompañen al patio de la academia, hoy tendremos la primera introducción al tema que quiero que siempre recuerden. Mientras nos poníamos de pie y seguíamos el avance de Mizuki por los pasillos de la academia, no pude evitar escuchar al grupo de mi hermano y al mismo, regocijarse con algo que no estaban seguros de qué era, aunque era un tema infantil, había sentido molestia en saber que estaban tomando esto en forma de broma. Pensé en reclamarles su forma de actuar, pero la voz de Hinata desviándome del tema hizo que me centrara en otra cosa. Menma, esto es incómodo, pero sabes que nos están viendo demasiado, ¿podrías darme algo de espacio? Sin darme cuenta, mientras había estado pendiente al grupo de mi hermano, me había acercado demasiado a Hinata, tanto que no me había percatado que estaba andando a la par de ella. Oh, lo siento, es que estaba algo distraído, perdón Hinata. Hinata negó con la cabeza ligeramente, y con una voz que solamente pude escuchar yo, mencionó que no me sintiera así, pues de hecho se había sentido protegida en cierta manera, fue algo extraño de escuchar, más proviniendo de ella en un momento como este. Oigan, ustedes, ¿podrían dejar de hacer tanto ruido? Fue la voz de Mizuki dirigiéndose al grupo de mi hermano, no fue una llamada de atención en manera de brusquedad, pero el tono que había usado, indicó claramente, que ciertamente los tendría vigilados y continuaban así. Tras guardar silencio, habíamos llegado al patio trasero de la academia, mientras estábamos allí, Mizuki ordenó que formáramos una gran fila alrededor de donde estaba de pie, al hacer caso de su orden, Mizuki asintió y empezó a explicar el tema de esta clase. Muy bien, como primera clase, quisiera ver el tipo de actitud que tiene cada uno, es por ello que empezaré con combates amistosos individuales, dejaré que busquen a quien desean enfrentarse, y cuando estén listos empezaremos, he de aclarar que juzgaré su habilidad, y si veo que hay gran diferencia notoria detendré su enfrentamiento. Al asentir toda la clase, empezaron a dispersarse, buscando a sus amigos, mientras todos buscaban, noté a Hinata acercándose hacia donde estaba, y al otro lado al grupo de mi hermano también viniendo hacia aquí, cuando ambos llegaron hacia donde estaba, el grupo de mi hermano acaparó toda la atención. Oye Menma, ¿con quién te enfrentarás? Fue la clara pregunta de Kiba quien sonría contento ante esta situación. No lo sé, aún no he encontrado a nadie aún, ¿y tú contra quién te enfrentarás? Kiba sonrió más de lo normal, y con su brazo jaló a mi hermano hasta donde estaba él, y cuando ambos estuvieron más cerca el uno del otro, sonrieron característicamente. Ya veo, así que Naruto es tu oponente Kiba, entonces les deseo buena suerte a ambos, aunque aún no habíamos decidido decirles que éramos hermanos, había algunos parentescos entre los dos, lo cual sospechaban algo de nosotros, pero simplemente creían que eran coincidencias de la vida. Oye Naruto, ¿sabes algo de combate? Fue una pregunta general, pero Naruto comprendió rápidamente el verdadero significado de mi pregunta. He entrenado algunas veces, y creo que daré un espectáculo bueno, a menos que Kiba se sobrepase conmigo, ¿no es cierto? Kiba miró a Naruto sonriendo a su anuncio, no era nada extraño de saber, que Kiba como hijo heredero al clan Inosuka, y a uno de los clanes que exhibían sus entrenamientos al público, era de conocimiento casi público, el tipo de entrenamiento que llevaba Kiba en su familia. Mientras conversábamos unas cosas, la llamada de Mizuki llamó a todos, indicándonos que empezaríamos, y por lo cual se buscaba voluntarios. De entre todos, las manos elevadas a mis espaldas se notaron, era claramente el interés y ansias de Naruto y Kiba en mostrar sus habilidades a los demás. Y como tal Mizuki asintió dejando que los dos dieran un paso adelante, mientras que el resto se formaba alrededor del patio, formando una arena de combate improvisada. Tras estar ambos frente a frente, Mizuki se acercó a ambos y empezó a explicar unas reglas a seguir.
Tras el asentimiento de ambos, Mizuki se puso en medio mientras elevó su mano al aire y respectivamente la bajó rápidamente dando el inicio a esta práctica. Los gritos del salón apoyando a Kiba eran notorios, pero algunas podían distinguirse. De entre todo el bullicio, eran apoyos hacia Naruto. Muy bien Kiba, ¿estás listo? Pues yo ya estoy listo para empezar. Fueron las palabras del inicio del combate de Naruto, y tras culminar su frase, corrió hacia Kiba en un intento de golpearlo con el puño. Su velocidad era la normal para un niño de su edad, pero a mi vista parecía algo lento, pero aún así estaba expectante a ver cómo terminaría esto. Mientras Naruto corría, Kiba había formado una posición de combate, típica de su clan, los puños sueltos pero los dedos en una posición de ataque, simulando que sus uñas eran garras, y su mirada se había transformado en la de una fiera a punto de cazar a su presa. El puño de Naruto impactó, parecía ser un golpe directo, pero realmente había impactado contra la palma de Kiba, quien sonrió al tener el puño de Naruto en su mano, y a Naruto a una distancia cercana. Apretando más su mano, Kiba sujetó el puño de Naruto, y en un salto pateó el abdomen de Naruto con algo de fuerza, mandándolo a retroceder rápidamente. Naruto derrapó un poco en el suelo, pero se recompuso rápidamente, parecía sentir el dolor de la patada en su abdomen, pero para cuando levantó la vista para ver a su oponente, Kiba se había abalanzado rápidamente hacia él, mientras lo golpeaba en el rostro, mandándolo al suelo. Naruto cayó al suelo, pero en su caída aplicó algún movimiento, pudiendo tumbar a Kiba con la ayuda de sus pies. Ambos en el suelo se pusieron de pie casi al mismo tiempo, mientras que Naruto se limpiaba el resto de polvo de sus mejillas, y Kiba parecía estar algo molesto por esto. Ambos volvieron a correr el uno contra el otro, chocando puños en el aire. Juntos con su avance, estaban las patadas y contactos leves, fueron el resultado del combate. Sin embargo, la victoria se la llevó Kiba, al hacer caer una vez más a Naruto al suelo, además de la intervención de Mizuki indicando claramente ya haber visto el potencial de cada uno. Kiba como amigo se acercó a Naruto y estiró su mano para ayudarlo a levantarse, y al aceptar su ayuda Naruto sonrió aún con algo de suciedad en el rostro, y con una voz llena de satisfacción, le indicó a Kiba, sin rencores. Mizuki asintió y sonrió ante la demostración de compañerismo de ambos, mientras que los demás grupos que estaban allí fueron contagiados por la emoción de esta demostración, queriendo participar seguidamente. Tras ordenar Mizuki y pedir la calma, me encontraba aún de pie solo. Al otro extremo Hinata se encontraba sola, pero a sus espaldas, la figura de una de las chicas de nuestra clase apareció y parecía estar buscando lo mismo que yo. Tras cruzar palabras, Hinata sintió y la chica sonrió contenta, además de notarse claramente cómo desaparecía de ella una clara pizca de preocupación. Solo miré a mis lados notando claramente que todos ya tenían un compañero, lo cual me dejaba claramente solo, pero al recordé que la clase estaba conformada por parejas, así que había tantos chicos como tantas chicas, así que no podría haber alguien sin pareja, a menos que no haya asistido al día de hoy. Sabiendo aquello estaba seguro que debía de haber alguien solo como yo. Mientras los demás combates individuales seguían, estaba buscando a esa persona por todos lados, sin tener éxito, pero seguí intentando. Entre mi búsqueda, la voz de Mizuki indicando que era el turno de Hinata y la chica llamada Sasaki. Al escuchar ello, me detuve donde estaba y avancé a ver este combate. Al estar al frente, noté la mirada de Hinata, la cual estaba segura de lo que realizaría, pero externamente el movimiento del cuerpo demostraba que se sentía algo nerviosa. Hinata se colocó claramente en la posición de combate de su clan, y la que tantas veces había podido ver y enfrentar, pero algo faltaba. Ella había decidido no activar el Byakugan, no entendía por qué, pero parecía estar segura de no necesitarlo. Sasaki fue la primera en ir contra ella, cometiendo el primer gran error. Si no conocías al clan Hyuga, era normal que fueras a enfrentarlo directamente, pero si conocías su clan, y aún así querías ir de frente, debías de estar seguro de poder seguirle el ritmo, y estar consciente de tu propia fuerza en combate.
Como resultado, el combate terminó rápidamente, a pesar de que Hinata no había usado su Byakugan, el entrenamiento que tenía constantemente en casa y algunas veces conmigo y su pequeña hermana, la había entrenado lo suficiente para poder ver un claro ritmo de combate sin la necesidad del Byakugan, y como resultado de eso, solo fue suficiente dar 4 golpes seguidos para que Sasaki cayera al suelo sin que pudiera levantarse. Era algo que aún no comprendía bien, debido a que había sucedido conmigo las primeras veces. Era como si cada golpe que diera Hinata o Hanabi fueran muy potentes, ya que sentía que la movilidad del lugar donde había recibido el golpe muriera por algunos segundos que aprovechaban para ganar el combate. A pesar de preguntar qué había sido eso, tanto Hanabi y Hinata indicaban que no sabían de qué hablaba, pero se notaba que ocultaban algo que solamente ellas podían saber. Tras pasar algunos segundos, Sasaki se pudo levantar sin ninguna queja. Parecía estar confundida con lo sucedido, ya que se tocaba parte de los hombros, así como parte de su abdomen. Ella miró a Hinata y sonrió, indicando que se esforzaría para una próxima vez. Tras ver su enfrentamiento, había olvidado lo que estaba haciendo, pero antes de que pudiera salir a seguir con lo mío, la voz de Mizuki llamándome al frente resonó. Menma, ven, ya que eres el último en la práctica, acércate con tu compañero de práctica. Al escuchar su llamado no pude hacer nada en objetar. Haciendo paso de nuevo entre todos, caminé hacia allí. Estaba solo, claro, pero Mizuki pareció comprender la situación en la que estaba, y antes de que pudiera llegar a él, noté cómo leía la hoja de lista, revisando algo. Tras un segundo miró a todos lados, y dejó dejar salir el nombre de alguien. Sasuke Uchiha, acércate, tú tampoco has realizado la práctica. Todos miraron a los alrededores, tratando de ubicar a Sasuke. Incluso las chicas que habían formado una especie de club en honor al Uchiha, miraban en todas direcciones buscándolo, con una mirada de preocupación, debido a que habían olvidado al Uchiha por la emoción de esta práctica. Mientras desde mi posición junto a Mizuki, observaba alrededor, escuché el sonido de un movimiento, y Mizuki también lo notó rápidamente. Ambos miramos hacia la dirección del cielo donde las ramas de uno de los árboles del patio se encontraba. Al ver las ramas notamos la figura de Sasuke Uchiha recostado entre las ramas, viéndonos directamente, comprobando algo para él mismo. Tras cerrar los ojos y mostrar algo de fastidio, se puso de pie aún sin hacer el ruido suficiente para que los demás se percataran. Tras estar de pie en la rama, se dejó caer cayendo de pie, frente a la multitud que aún lo seguía buscando. Tras caminar hacia donde estaba Mizuki y yo, se puso en su posición cotidiana, ambas manos en los bolsillos del pantalón corto que traía, y la mirada completamente cerrada, mientras parecía tratar de emitir un aura de superioridad. Los que habían escuchado el enfrentamiento, empezaron a murmurar entre sí, dando ya desde un comienzo, una victoria asegurada al Uchiha presente. Mizuki pidió algo de silencio mientras pedía que tomáramos nuestras posiciones. Al dirigirnos ambos hacia el centro del patio de prácticas de la academia, nos vimos fijamente el uno al otro. Después del contacto visual entre ambos, desviamos las miradas, el uno del otro, cuando Mizuki se acercó poniendo en posición de dar la señal para que comenzáramos. El Uchiha no decidió colocar ninguna postura de combate, parecía estar completamente seguro de sus movimientos y de sus acciones. Sin embargo, era el momento de probar todo el esfuerzo y entrenamiento que había realizado durante todo este tiempo. Viendo que el Uchiha no realizaría nada, decidí optar por una posición conocida por una sola persona aquí. Era una postura algo similar a los de los Hyuga, sin embargo la había modificado ligeramente para adaptarla a mis movimientos, lo cual hizo que tuviera cierto tipo de abertura, pero una gran ofensiva. Al menos eso fue lo que la pequeña Hanabi y Hinata habían mencionado al ver esta postura, en un encuentro entre los tres. Situado en mi postura para combatir, pude notar el arque ligero de las cejas del Uchiha. Parecía tratar de comprender qué realizaría, o qué movimiento era el que estaba por realizar. Mizuki levantó la voz y dejó un claro sonido de empezar.
Mi postura me permitía avanzar y atacar así como mantenerme quieto y bloquear los golpes, pero en este caso, debía de empezar yo, debido a que el Uchiha no parecía tener la intención de empezar esto. Avanzando en su dirección en una velocidad normal, traté de golpear al Uchiha con un golpe simple. La sonrisa del Uchiha se notó claramente al ver que mi ataque era tan simple, así que no tendría problema en bloquearlo. Sin embargo, cuando mi puño estuvo a punto de rozar el brazo del bloqueo del Uchiha, el cambio repentino del golpe cambió el ambiente. El puño cerrado listo para impactar con el Uchiha cambió a una palma, que sujetó el brazo que usó el Uchiha para bloquear, tomando con fuerza e impidiendo que se soltara en ese movimiento. Agaché el cuerpo y empujé el otro puño directamente en la mandíbula del Uchiha, quien voló un poco sobre el aire antes de caer al suelo de espalda, dejando claramente un poco de polvo en el aire al caer. Reponiéndose rápidamente el Uchiha, me vio con una mirada llena de disgusto, mientras se limpiaba un poco de la suciedad de su rostro. Dejó de actuar con superioridad, y empezó a venir contra mí esta vez. Podía ver claramente sus movimientos, sin tener preocupación en bloquear sus ataques. Los puños y patadas eran bloqueados por mis brazos, e incluso un par de veces con mis pies. Parecería que estaríamos un buen tiempo en esta manera, pero se notó algo en sus golpes. Estaba algo cansado, y ciertamente mis brazos también estaban algo adoloridos, de tanto frenar los golpes con fuerza del Uchiha. Saltando hacia atrás, moví ligeramente mis manos, tratando de liberar algo de dolor de esta. Al ver al Uchiha imitar algo similar, la bulla de los demás explotó. Pedían que continuáramos, debido a que parecía que lo estaban disfrutando de alguna manera. Las seguidoras y fanáticas del Uchiha explotaron en rimas y frases de apoyo para su amante de sueños. El Uchiha trató de obviar toda la bulla y distracción de los demás, dispuesto a venir una vez más. Cuando decidí seguirle el ritmo, la figura de alguien en medio de los dos nos detuvo. La imagen imponente de Mizuki, viéndonos a ambos, y sonriendo un poco, pidió que nos detuviéramos, debido a que había visto lo suficiente para conocer las propias habilidades de cada uno. Al calmarme y estirar la mano hacia el Uchiha, en un símbolo y señal de que no había rencores por esto, el Uchiha desistió en aceptar mi gesto, dándome la espalda con un claro tono de molestia en su acción. Situado en el medio del patio, solo lo vi marchar dejándome atrás, mientras que todos empezábamos a marchar hacia la clase. Debido a la orden de Mizuki, fui casi el último en marchar, acompañado de Hinata, quien también se había quedado allí. Al acercarse ella a mí, conversamos un poco de lo sucedido. Ambos teníamos un punto tan similar en el combate, pero estábamos de acuerdo en una cosa clara, que debíamos de esforzarnos aún más para superar cualquier reto de hoy en adelante. Durante casi 4 meses más, habíamos empezado a comprender algo de la teoría que Iruka había inculcado en nosotros el primer año, habilidades propias que los antiguos héroes tenían y que nosotros también teníamos, contando con ciertas habilidades únicas que debíamos de encontrar nosotros mismos. Durante ese tiempo, los entrenamientos con Mizuki aumentaron, siendo una vez por semana, casi una rutina. Mi enfrentamiento con el Uchiha aquella vez, había empezado una pequeña rivalidad contra mí. Hubiese aceptado aquello, de no ser que esa rivalidad había contagiado a un par de personas más, viéndonos ahora entre todos con algo de rivalidad, sabiendo que debíamos de superarnos el uno del otro. La rivalidad entre Uchiha Sasuke, Kiba y Inosuka, mi hermano y yo, había empezado, siempre tratando de sobresalir el uno del otro en algún aspecto, aunque los esfuerzos de cada uno daban sus propios frutos. Había una cosa clara entre los cuatro, y era el saber que ciertamente el nivel que el Uchiha desprendía era uno mayor, debido a su propio linaje de clan. Aún así estaba yo a un paso de él, siguiéndole y pisándole los talones. En cuanto a mi hermano y Kiba, eran rivales por este momento, tratando de ver quién era el mejor entre los dos, para así empezar a centrarse en Uchiha y yo.
Mi hermano contó con una ayuda para su entrenamiento, aunque ya se lo había ofrecido hace un tiempo, esta vez fue él quien vino a pedirlo, tratando de averiguar el cómo había podido mejorar tanto, debido a que puso la excusa de ser hermanos, lo cual indicaba que si yo tenía un nivel alto, él también podía lograrlo, pero le dejé en claro que no era cierto que éramos hermanos, que compartíamos lazos y sangre, pero el método de aprendizaje de ambos era completamente diferente, lo cual significaba que el tipo de entrenamiento que había realizado tenía una posibilidad de no servirle a él. Aunque eso no era nada malo, sino más bien algo bueno, ya que podía él mismo buscar un método de aprendizaje, pero por lo pronto había decidido seguir alguno de mis primeros entrenamientos, mientras buscaba por cuenta propia, encontrar un método que se adaptara a él. Nuevamente hoy es el día, en el cual mediremos nuestro avance realizado. Durante todo este tiempo, las nuevas rivalidades en toda la clase se notaron a tan simple vista, y sobre todas las rivalidades, la más notoria de todos, era el de nosotros, los cuatro viéndonos con miradas serias y cortantes, dispuestos a demostrar la superioridad ante el otro. Los primeros combates llegaban con brevedad, los avances de los demás de la clase eran progresivos al tiempo, pero no eran nada a comparación del avance que demostraríamos. En esta ocasión Mizuki había invitado a Iruka a ver los entrenamientos, ya que deseaba una segunda opinión a todo esto. Iruka, a diferencia de Mizuki, quien felicitaba nuestros avances y corregía ciertos puntos a la larga, Iruka demostraba algo diferente, dando consejos inmediatos y puntos de error al instante. Era obvio el tipo de mentalidad y enseñanza de cada uno, pero ambos concordaban en dejar que cada uno de sus alumnos se convirtiera en algo que ellos también habían anhelado en su juventud, tal vez metas que ellos quisieron alcanzar o metas que alcanzaron y quisieron superar, y ver que sus alumnos lograran cumplir lo mismo, era algo que los llenaba de orgullo. Tras los primeros 10 combates, tanto de las chicas como de los chicos, habíamos llegado a la recta, posiblemente conocida como superior, debido a que los que se enfrentarían ahora, eran pertenecientes a clanes y ramas familiares de la aldea, desde el clan Yamanaka hasta el clan Uchiha, y ciertamente era conocido por cualquiera, que los clanes, a diferencia de los grupos de la aldea, contaban con algo que los diferenciaba claramente, y era el conocido aprendizaje hereditario. Era como tener una especie de ayuda al momento de tratar de conseguir algo, ya sea en poder, entrenamiento, sabiduría u otra cosa necesaria para formar su propio camino. El primer combate era el ya conocido y casi imposible de no presenciar, Yamanaka Ino, contra la que considerábamos su mejor amiga, a pesar de las tantas negaciones por parte de ambas, Sakura Haruno, la pelirrosa del grupo de la clase. Ver su combate era como apreciar cierto tipo de cosas que parecían no tener nada que ver con un combate, los golpes suaves y en ocasiones las quietudes de silencio de ambas, eran momentos en los cuales desconectaría a cualquiera del mundo a su alrededor. Nuevamente estábamos aquí reunidos para apreciar un combate de ambas, las miradas de rivalidad, y las miradas hacia quien consideraban su amante en sueños, empezaban a notarse. Ambas avanzaron hacia el medio del campo de entrenamiento, mientras parecían no querer perder la vista sobre su amado Uchiha, pero cuando pudieron lograrlo, se centraron las dos, compartiendo cierto tipo de palabras que ellas mismas entendían. ¿Está lista para perder frente de Carmesí? He estado entrenando con mi padre estas últimas semanas, así que he aprendido algunos trucos para este encuentro, no será como la última vez. Escucharla decir aquello llamó parte de mi interés, debido a la habilidad que Ino había estado pregonando aprender en el último encuentro que perdió contra Sakura. Tenía cierta curiosidad por ver qué tipo de técnica se trataba, al menos saber cómo funcionaba, debido a que había investigado algo de este, y podía tener cierto tipo de noción en saber de qué era. Oh, cállate, Ino Pink, nuevamente te aplastaré como la última vez, ya lo verás, y luego de eso trapearé tu rostro por el suelo, hasta que pidas misericordia.
Volver a escuchar a la Sakura que recordábamos era extraño. Durante los enfrentamientos había cambiado drásticamente, había dejado cierta parte de miedo, y había mostrado el conocido por nosotros, Sakura interno. Saber que la Sakura interna una vez liberada, era como ver y apreciar a una criatura, dispuesta a golpear lo que sea, llegando hasta el punto de empezar a desconocerse a sí misma. La primera vez que lo vimos, fue al quinto enfrentamiento que la Yamanaka había implantado, sobre la pelirrosa, y en punto de posible quiebre de desesperación, había dejado salir aquello. Incluso estaba seguro que en ese estado, me sería difícil controlarla, pero podría apaciguarla. Después de haber recibido cierto tipo de daño por parte de ella, aún así quería ver qué tipo de plan había formulado Ino, para contrarrestar aquello. Ambas estaban listas para ir una contra la otra, así que se colocaron en la posición que usaba normalmente, Sakura llevando la mano a la altura de su pecho, y una a la altura de su cintura, en una posición algo similar a la posición que usaban los clásicos maestros de Taijutsu, solo que parecía ser algo imperfecta, mientras que la Yamanaka llevaba sus manos a una posición casi similar, pero que era el tipo de estilo de combate de su clan. Aunque aún no estábamos listos para usar armas reales para un combate, nos habían entregado unas réplicas, hechas y talladas de madera, en manera de simulación. Aunque no podíamos herirnos con ellos, podíamos causarnos cierto tipo de daño, el uno al otro, dependiendo la fuerza y punto en el que golpeáramos. Sakura corrió hacia Yamanaka, y Yamanaka corrió hacia Sakura, ambas impactándose con los kunais de madera, deteniendo el avance de la otra. Si hubieran sido kunais verdaderos, se hubiese podido apreciar algunas chispas, debido al impacto y fuerza aplicada por ambas. Las dos pelearon por algunos segundos, buscando ganar terreno por la fuerza, pero era obvio notar que estaban por ceder. Ambas saltaron hacia atrás viéndose una vez más. Esta vez Yamanaka era la que tomaría la iniciativa, avanzando a cierta velocidad, contra Sakura, quien aún estaba tratando de recuperar algo de su aliento, pero para cuando Sakura recuperó el aliento Yamanaka había ya tomado cierto terreno, así que solo pudo optar a defenderse de cualquier ataque que su compañera decidiera lanzar, tomando el kunai de madera lista para defenderse. Notó como el kunai que Yamanaka llevaba en la mano, era lanzado contra ella, era una distancia corta, así que el lanzamiento y ataque no podían fallar. Tomando el kunai pudo desviar el trayecto del otro kunai, pero para cuando se dio cuenta, notó a Yamanaka frente a ella, con las dos manos juntas, como si se tratara de la posición de sellos que había intentado aprender. Sin embargo, no habían movimientos de palmas, más solo la posición recta, las dos manos juntas chocando los dedos entre sí formando en el centro un triángulo con este. Ella no parecía comprender qué era, pero notó la clara sonrisa de Yamanaka, abrió los ojos, como si hubiera notado y visto su derrota. Todos los que habíamos observado aquello, estábamos expectantes a saber qué sucedía. Mizuki e Iruka pudieron comprenderlo, así que ya se habían movido a la dirección donde ambas se habían encontrado, y tan pronto llegaron, sujetaron a las dos que se habían derrumbado. Mizuki indicó que era un empate debido a que comprendió lo sucedido aquí, al llevar a ambas a un lado del campo, y desaparecer por algunos minutos del lugar. Dirigiéndose al cuarto de enfermería de la academia, pidió que continuaran, dejando el combate de Hinata Hyuga y la chica que había querido convertirse en su rival, Sasaki. Ambas estaban nuevamente frente una a la otra. Sasaki había demostrado que aunque no pertenecía a un clan en concreto, siendo la hija de un ninja y una civil, tenía lo que se necesitaba para convertirse en una gran kunoichi, la llamada persistencia a no rendirse, a pesar de que en algún punto llegaría a un límite que no podría pasar, por más persistencia que tuviese. Por cuenta de Hinata, era un caso distinto. Era cierto que también llegaría a un punto que no podría sobrepasar, pero a diferencia de Sasaki, era uno mucho más lejano, lo suficientemente lejano, que para cuando llegara allí, ella habría alcanzado un nivel completamente inalcanzable para cualquier ninja corriente.
Ambas se saludaron de costumbre, y empezaron a combatir. Sasaki había mejorado en su combate, impidiendo ya alguno de los golpes fatales de Hinata, pero a consecuencia de ello, había perdido cierto tipo de velocidad al atacar, incluso había perdido potencia en los impactos de sus golpes. Sasaki golpeaba, pero incluso sus golpes eran fáciles de predecir, que era mejor dejarlos, y solo detenerlos si realmente eran necesarios. En consecuencia a ello, había logrado que Hinata llegara a usar el Byakugan contra ella, pero eso significaba que simplemente el combate acabaría rápidamente. Tras la conexión de 3 golpes seguidos por parte de Sasaki hacia Hinata, Hinata contraatacó con una secuencia de 10 golpes seguidos en un punto y sus alrededores. Tal manera de dirigir los golpes, indicaba claramente el avance con el estilo de combate de su clan, al cual denominé como palmas letales. Sasaki resistió los golpes, pero el dolor en su rostro mostraba que pronto cedería y caería rendida. Sin la necesidad de continuar, la presencia de Mizuki apareció entre las dos. Había regresado después de dejar a las 2 chicas, junto a Iruka en la enfermería de la academia. Al declarar la victoria de Hinata, atendió cualquier indicio de dolor en Sasaki. Sasaki no se quejó y solo sonrió debido a que sabía que esto solo la fortalecería a mejorar más. Tras despejarse el lugar, era momento de continuar con el resto. Desde la parte de atrás se abrieron paso los dos, entre comentarios y burlas hacia ambos. La costumbre amistosa y única entre Naruto y Kiba hizo que Mizuki suspirara ante lo que acontecía. Antes de que Naruto llegara hacia Mizuki lo detuve por un segundo, susurrándole al oído que no se sobreexigiera, que demostrara ahora el fruto de su entrenamiento en solitario, debido a que estaba expectante a ver qué había conseguido por cuenta propia. Por el otro extremo, Kiba empezaba a soltar su cuerpo para un combate de movimiento y acción. Su compañero de almohada, y también mascota, Akamaru, estaba tan entusiasta que movía la cola y ladraba hacia Kiba y Naruto. Ambos ya listos para comenzar, esperaron la señal de Mizuki, quien sonrió un poco al volver a presenciar este encuentro. Tras darle la señal, ambos se abalanzaron uno contra el otro. Naruto era completamente ofensivo en su ataque, poniendo atención a cualquier intento de movimiento de Kiba, pero debido a eso, también debía de mantener cierto tipo de atención hacia su segundo rival, Akamaru. A pesar de que ambos parecían contar con una misma fuerza física, la pequeña ventaja siempre estaba sobre Kiba al contar con su apoyo. Akamaru no perdió más de su tiempo y corrió a toda prisa contra Naruto, mordiéndole uno de los brazos, ocasionando que torciera un poco la mirada y dejara de aplicar la fuerza que tenía, liberando un poco a Kiba, quien no desperdició la oportunidad para concretar un duro golpe. El puño de Kiba se impactó directamente en la mejilla de Naruto. El golpe fue tan fuerte que incluso se pudo escuchar el sonido de los nudillos de Kiba impactando contra el rostro de Naruto. Naruto cayó hacia un lado tambaleándose, tratando de recuperar su campo de visión. Al hacerlo y mirar dónde Kiba se encontraba, ya no lo notó, viendo en diferentes direcciones, lo ubicó encima suyo. Kiba había venido a atacar desde el aire. A pesar de que estaba cerca de caer sobre él, la reacción de Naruto pudo frenar parte del ataque, cubriendo su cuerpo con sus 2 brazos, frenó el impacto haciendo que Kiba yaciera por unos segundos en el aire y cayera al suelo, viendo fríamente a Naruto, calculando el próximo movimiento. Cuando Kiba pareció haber tomado la decisión de su próximo movimiento, Naruto, quien yacía de pie aún en el mismo lugar, bajó los brazos lentamente, revelando su rostro, mostrando una mirada decidida, junto a una sonrisa de satisfacción. Aquella cosa que Kiba hubiese planeado realizar, fue inútil, ya que notó el rostro de Naruto, y se perdió por un segundo, pero el ladrido de su compañero lo despertó. No había necesidad de esperar más. Naruto arremetió el suelo. La velocidad que estaba aplicando junto a la fuerza de sus pisadas, implicaban que vendría un gran golpe de parte de él. Kiba reaccionó y trató de hacer lo mismo, sujetó el kunai de madera dispuesto a usar cualquier carta de triunfo. Kiba con el kunai en mano y Akamaru a sus espaldas, Naruto arremetiendo el suelo con tal fuerza, que cuando impactaron, el silencio se marcó en el lugar, y la figura saliendo disparada en el aire, llamó la atención de todos.
Aquel kunai salió disparado a tal velocidad hacia el aire, que después de caer al suelo, todos nos centramos en las dos figuras de pie allí. Tanto Naruto como Kiba se encontraban en una posición detenida, con los brazos levantados directos al rostro, pero, después de unos segundos, la figura de Kiba bajó la mano y dio un paso hacia atrás. Tras notar aquello miramos a Naruto, quien sonrió un poco, pero Kiba cayó al suelo primero. Akamaru ladró y rodeó a su compañero mientras que Naruto mostraba cierto tipo de temblor en sus manos, además de notarse como desde su brazo izquierdo, una fina línea de sangre recorría su brazo hasta caer al suelo. Tras ver aquello, Mizuki decidió atender a Naruto, llevándolo a la enfermería. Como consecuencia fui tras él, y tras llegar allí, noté a Iruka esperando sentado en una de las sillas, viendo las dos camas frente a él. Al ver de quiénes eran noté a Ino y Sakura allí, así que estaban aquí, pero Iruka al notar que ahora era Naruto el que entraba decidió ayudarlo. Naruto indicaba que estaría bien, que pronto esa herida sanaría, y era cierto, tanto yo como él conocíamos nuestros cuerpos, sabíamos que por más grandes heridas que tengamos, nuestros cuerpos se recuperarían rápidamente, aunque Naruto tenía cierta ventaja por alguna razón. Tras ver cómo vendaban el brazo a Naruto y le indicaba a Iruka que se había sobrepasado, Mizuki me vio e indicó que era el último en combatir, así que era mejor que regresara. Iruka al escuchar aquello, volteó a verme, mientras me deseaba suerte, pidiendo que no me sobreexigiera como mi hermano. Al asentir para Mizuki, y para Iruka, miré a mi hermano, quien sonrió y levantó un pulgar, dándome una señal de buena suerte. Antes de salir del cuarto de enfermería, la voz de Naruto, indicando que le pateara el trasero al Uchiha. Como consecuencia, solo respondí, que no debía de preocuparse, después de todo era algo que sucedería. Al salir del cuarto de enfermería y volver al campo, la figura de Uchiha Sasuke esperando en medio del patio me esperó. Su pose tan soberbia volvía a hacerse presente. Las chicas que lo adulaban y el ego por las nubes eran las cosas que siempre lo caracterizaban. Antes de llegar, la voz de Hinata deseándome suerte y pidiendo que no me sobreexigiera. Al asentir, caminé hacia Sasuke, viéndole directamente, mientras el susurro de mis compañeros alrededor nuestro se escuchaba. Espero que estés listo, Sasuke, no pienso darte ningún tipo de ventaja esta vez, espero que superes mis propias expectativas. La mirada de Sasuke, algo molesto, era la respuesta que había esperado. Después del último combate, donde pude vencerlo apenas, si tan solo no le hubiese dado algo de ventaja hubiese ganado antes, y él lo sabía muy bien, así que debió de haber entrenado y mejorado cualquier punto para superarme, pero yo también había mejorado, así que era el momento de medir qué tipo de entrenamiento daba el mejor resultado. Tras darse la señal de comienzo, me moví rápidamente, sacando inmediatamente el kunai del bolsillo, colocándolo en la posición de asalto. Uchiha replicó el movimiento, y fuimos el uno contra el otro. El choque consecutivo de los dos kunais, desprendiendo cierta fuerza y desgaste del mismo, dejaba ver el tipo de habilidad de cada uno, la mirada de ambos lista para contraatacar o defender cualquier ataque del otro. Impacto e impacto, ninguno de los dos cederíamos un paso al otro. Decidí que era momento de subir un poco el nivel, dejando de centrarme un poco en el kunai. Decidí aplicar mi cuerpo ahora, mientras detenía uno de los ataques del Uchiha. Una de mis manos trató de tomar al Uchiha, pero este lo detuvo, justo lo que quería. Como consecuencia había dejado su defensa abierta, con ambas manos ocupadas. Decidí aplicar algo de la fuerza del Uchiha en su contra, dejando de hacer fuerza en el kunai. Liberé mi mano, lanzando el kunai al aire, mientras que Sasuke no tuvo el tiempo de prevenir aquello, y la fuerza de su ataque con el kunai sobrepasó su cuerpo, perdiendo algo de equilibrio. Con aún una de mis manos detenidas, Sasuke cayó hacia adelante, listo para el golpe, elevando la rodilla, y con uno de mis brazos libres, conecté un rodillazo en su estómago, y apliqué un golpe más con el codo de mi brazo sobre su espalda. Sasuke soltó un quejido debido al impacto del dolor de ese momento.
mientras que la fuerza que tenía en su otro brazo, se perdió completamente, pudiendo liberarme ahora. Noté el kunai caer desde el aire, tomándolo antes de que cayera por completo, lo llevé a la garganta de Sasuke, indicando que había perdido, pero cuando creí que se rendiría, noté su sonrisa algo leve en él, y tras no entender qué sucedía, la figura de Sasuke desapareció frente a mis ojos en una bocanada de humo, mientras que al dispersarse esa pequeña porción de humo, se notó un tronco de madera en su lugar. Al no entender qué había sucedido, todos murmuraron atentos a lo que había sucedido. Mientras pensaba en lo que pudo suceder, la voz de Hinata llegó. Una sustitución, fue lo que escuché. Al escuchar aquello y recordé lo que era gracias a uno de los libros que había leído hace un tiempo atrás. Rápidamente, miré a mis lados notando a Sasuke de pie en una de las ramas del árbol más allá. Estaba agitado y calmando el dolor en su estómago tras el rodillazo recibido. Al ponerme de pie y verle una vez más, comprendí lo que sucedió. Entonces él había logrado empezar a recrear técnicas ninja, algo que aún no había controlado yo. Eso significaba también que él había progresado más rápido que yo, pero como había aprendido aquello, alguien debió de enseñárselo. ¿Pero quién? ¿Acaso fue alguien de la academia? Uno de los profesores tal vez. Al ver hacia Mizuki noté su sonrisa de satisfacción, dándome cuenta de que él lo había hecho. Así que era eso, así que ese era el motivo de la confianza de Uchiha esta vez. Estaba seguro de que vencería esta vez, debido a que fue entrenado por alguien con experiencia. Esto cambiaba las cosas. Recolocando el kunai en mi mano, miré hacia otro lado, viendo cómo Naruto había regresado ahora, Iruka aún no había vuelto, pero la mirada de Naruto me dio una idea interesante. Viendo nuevamente a Uchiha, noté que se había recuperado, y estaba listo para pelear. Nuevamente, debía de tener algo de precaución esta vez. Si él había aprendido aquello, entonces había la posibilidad de que aprendiera otras cosas. Notando que vendría, tomé la decisión. Era algo que estaba aprendiendo recientemente, así que no estaba seguro de que también funcionaría, así que antes de realizarlo, miré hacia Hinata, quien me había estado ayudando a realizar esto. Ella pareció comprender lo que haría, mostrando algo de temor en su mirada, debido a las fallas antiguas de aquello que trataba de hacer ahora, pero luego mostró una mirada de determinación, asintiendo para mí. Sentí que fue un impulso para mí, así que miré a Uchiha, y simplemente, llevé mis dos manos juntándolas. Era la manera para hacer los sellos. Sasuke pareció comprenderlo, y decidió atacarme antes de que culminara con esto, lanzando el kunai hacia mi dirección, en un intento de distraerme. Al esquivar el kunai, empecé con las señales de la técnica: cordero, caballo, perro, liebre y cordero, señales básicas de una técnica simple. Aunque la velocidad con las que realizaba las señales eran algo lentas, había podido concluir con esto. Al terminar, inhalé algo de aire a mi interior, y como consecuencia, la expulsé al rato siguiente. Al expulsar el aire que había inhalado, cerré un segundo los ojos, pidiendo que funcionara. Al rato siguiente pude sentirlo, la pequeña expulsión de aire y condensada ligeramente, creando una especie de humo leve, no tan profunda, pero lo suficiente como para que la figura dentro de ella desapareciera, o al menos su imagen se notara algo borrosa. Tras ver que Sasuke entró en la pequeña neblina, decidí cancelar la técnica y adentrarme allí. A diferencia de él, había estado un par de veces dentro de esta, así que ciertamente, sí podía moverme con algo de confianza. Debido al sonido que podía escuchar allí, podía notar la figura de Sasuke quieta en un solo punto. Parecía tratar de ubicar dónde estaba parado. Aprovechando la confusión momentánea, me moví a su dirección. Afuera, todos miraban como la pequeña neblina cubría algo del campo. No podían distinguir la figura moviéndose dentro de un lado a otro. No sabían quién era, pero se escuchaban los sonidos de golpes y algunos quejidos. Pero pronto todo acabó. Era una neblina pequeña, así que el viento del ambiente lo dispersó tras algunos segundos. Al liberarse y desaparecer, las dos figuras dentro se revelaron. Uchiha estaba de pie y yo a un lado de él, respirando algo cansado, ambos debido a la
consecuencia de los golpes de ambos se notaron en nuestros rostros, pequeñas marcas de moretones y rasguños eran visibles. Al pensar en continuar con esto, la voz de Mizuki deteniéndonos hizo que frenáramos en nuestros lugares. Al ver que él aplaudía e indicaba que era suficiente, declaró que era un empate, pero Uchiha reclamó que aún no había terminado, pero la dura voz de Mizuki deteniéndolo, hizo que frenara algo molesto, y como si de algo se tratara, Mizuki susurró algo tan leve al oído de Sasuke, haciendo que Sasuke se calmara y sonriera un poco. Al culminarse todo, todos nos rodearon, pero como era normal, Sasuke se escabulló, siendo solamente seguido por sus fanáticas, que lo buscaban por todos lados. Por mi parte tuve que aceptar esto sin poder salir de allí. Las preguntas, de cómo había logrado aquello, o cómo aprendí eso, eran las que abundaban, pero algunas pedían que les enseñara. Tras algunos minutos así, poco a poco se calmaron y pude tener algo de espacio. Regresando dentro de clase, sentado en mi lugar, Hinata me felicitó por aquello. Ella había esperado a que todo terminara para poder decirme algo. Gracias, realmente debería ser yo quien te agradezca a ti, por enseñarme a cómo poder aprender aquello. Después de todo fuiste tú quien logró conseguir aquel libro. Hinata se puso algo nerviosa, algo raramente en ella, y negó que no fue para tanto, debido a que era una manera de agradecer el tiempo que le había dedicado, para que ella también mejorara en su propio estilo de combate. Por cierto, Menma, me preguntaba por qué decidiste usar aquello, después de lo que me dijiste, sobre guardarlo en secreto. Al entender a lo que se refería, pensé un poco en ello. Después de todo tampoco sabía por qué lo había hecho, tal vez fue por el momento, o simplemente una manera de demostrar que superaba a Sasuke, tras verle usar aquella técnica. No lo sé, solo pensé en el combate en ese momento, y creo que no lo pensé tan claramente. Tal vez fue porque no quería sentirme inferior a él, en cierto modo creo. Tal vez, yo también pensé en eso, pero ya pasó. Ahora creo que debemos de centrarnos en otras cosas. ¿Pensaste en aquello que te mencioné? Realmente sería interesante poder aprenderlo. Recordando la última conversación con Hinata, y la sugerencia de su padre, al enterarse de lo que pensábamos realizar, habíamos tomado la sugerencia de su padre muy claramente, diciéndonos ambos que lo pensaríamos por un tiempo. Tal vez, aprender aquello, puede que sea de gran utilidad. Además, tu padre mencionó que ciertamente, si nos centrábamos en aquello, realmente nos ayudaría en un futuro, así que estaba decidiendo hacerlo tras acabar este año. Cuando entráramos al manejo de chakra, aprender ninjutsu médico, puede ser algo genial para más adelante. Hinata sintió, mientras que el tiempo continuaba, los días pasaban y las semanas llegaban. Estaba decidido, mi próxima meta sería aprender ninjutsu médico, después de aprender a sacar el chakra. A fin del capítulo 02. Gracias, y aquí culmina el segundo capítulo. Espero que haya sido de tu agrado. Aún hay algunas cosas que tengo que mejorar, así que estoy esforzándome en ello. Si crees que hay algo que me falta mejorar, agradecería que lo pusieras abajo en los comentarios. Eso es todo, nos vemos hasta la próxima. La fecha del próximo capítulo, entre 10 a 15 días. Adiós.